Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro tercer encuentro sincrónico de esta asignatura de identificación de procesos. El día de hoy estamos desarrollando nuestra sesión sincrónica, en este caso la correspondiente al módulo número 2, de acuerdo a lo que teníamos presupuestado en nuestro plan de formación y cronograma de actividades. Ya con anterioridad hemos desarrollado dos encuentros sincrónicos adicionales, uno correspondiente a las temáticas trabajadas en el módulo número 1 y inmediatamente antes de ese desarrollamos un encuentro sincrónico, en ese caso el correspondiente a la bienvenida a la asignatura, donde entre otras cosas hablábamos de los lineamientos de desarrollo del curso, algunas reglas importantes, algunas fechas de presentación de actividades y pues dimos esos lineamientos principales para el desarrollo del curso. Hoy estaremos entonces desarrollando la sesión correspondiente al módulo 2, la cual tiene como objetivo principal acercar a los estudiosos a los tipos de procesos que normalmente se encuentran dentro de una organización, cuál es la clasificación de estos procesos y también hablar un poco de la metodología de identificación de los mismos en el entorno organizacional. Bien, la agenda para este encuentro sincrónico es, en primer lugar, hacer una breve introducción al módulo, este módulo número 2 de nuestra asignatura. Luego de esto vamos a hablar de la clasificación de los procesos. Dentro de esto vamos a hablar de los procesos estratégicos, los procesos clave y los procesos de soporte. ¿Cuál es la diferencia entre procesos y procedimientos? Que digamos de cierta manera son conceptos que comúnmente se mencionan como sinónimos, ¿no? Y se desarrolla de una manera equívoca el nombrar proceso cuando en algunas ocasiones se está haciendo referencia a un procedimiento de manera particular y viceversa. Luego vamos a hablar de la división de los procesos, qué son los procesos dentro de una organización y, como lo anuncié, en la metodología de identificación de procesos, donde encontramos el método estructurado, el método creativo y finalmente vamos a hablar sobre ese ítem que está establecido bajo la norma de calidad. De cierta manera, no solamente las organizaciones pueden desarrollar ese ejercicio cuando aplican la norma de calidad, sino que pues es un requisito fundamental a la hora de implementar un sistema de gestión de calidad. Estamos hablando de la mejora continua. Es un ítem, como lo digo, necesario a desarrollar dentro del ejercicio de calidad, pero más sin embargo, más allá de que una organización implemente un tipo de estos de sistema de gestión o no, pues toda organización es libre de desarrollar una mejora continua que esté siempre enfocada en maximizar los resultados de cada uno de sus procesos de gestión. Inicialmente entonces recordemos que este módulo número 2 se denomina aplicación de los conceptos en el sector real. La competencia de este módulo es que ustedes puedan diseñar el mapa de procesos para organizaciones estableciendo los procesos de cada una de las áreas organizacionales para así explicar el funcionamiento de la organización dentro del marco empresarial colombiano. Dentro de este módulo número 2 tenemos planeado el desarrollo de dos actividades. La primera de esas actividades es el foro aplicación del método IDEFO. Esa actividad ya se encuentra habilitada, está habilitada desde el 19 de abril pasado, el lunes que pasó, y tendrá cierre el próximo lunes 26 de abril a las 8 de la mañana, como es costumbre. A partir de ese momento se habilitará la siguiente actividad, que es la actividad 4, evaluación del módulo 2. Esa actividad permanecerá habilitada desde el 26 de abril hasta el lunes 3 de mayo a las 8 de la mañana. Con esto estaremos finalizando el desarrollo del módulo número 2. En este módulo pues tendremos un 40% de la asignatura desarrollada prácticamente, alcanzando un total del 60% del curso. Es decir, pues quienes hayan obtenido buenas calificaciones en el módulo 1 y ese 3 de mayo ya ustedes puedan visualizar a
las notas de las actividades del módulo 2, pues tendrán ustedes un conocimiento de cuánto llevan en la asignatura en el primer 60%, quedando únicamente las dos últimas actividades del curso, lo que les permitirá, en dado caso, si han tenido o han logrado buenas calificaciones, pues ingresar en el desarrollo de esa recta final del curso, de ese último módulo, con mucha mayor tranquilidad. Y quienes pues no hayan podido alcanzar ese monto mínimo de aprobación de la asignatura, pues les va a permitir ese último 40% desarrollar entregas acordes a lo que se les solicita dentro del curso y obviamente pues nivelar las posibles calificaciones que hayan alcanzado en esos dos primeros módulos de la asignatura. Bien, bueno, la temática que se menciona en el módulo número 2 son los procesos organizacionales. Entiéndase por proceso ese conjunto de actividades que se encuentran organizadas con una secuencia lógica, que desarrollan una serie de actividades articuladas que permite transformar elementos de entrada en elementos de salida, generando un valor agregado. Dentro de la clasificación que nosotros podemos encontrar de procesos en las empresas, principalmente podemos identificar tres tipos: los procesos estratégicos, los procesos clave y los procesos de soporte. Podemos identificar que en la literatura se puede hacer mención de estos mismos conceptos, de estos mismos procesos bajo otros conceptos, más bien, como procesos visionarios, como procesos misionales y procesos de apoyo también. Pero básicamente estamos hablando del conjunto de procesos que desarrollan actividades específicas dentro de las empresas. Cada uno de ellos ejecuta una labor diferenciada que permite que de cierta manera las organizaciones alcancen esa proyección de actividades, esa proyección de resultados que se habían planeado en un principio alcanzar. Es fundamental que obviamente ese ejercicio de mejora continua que mencioné hace un momento se enfoque hacia todos los procesos organizacionales bajo esta clasificación, pero hay un enfoque principal, y es que aquellos procesos que tienen incidencia directa en los resultados de la empresa son aquellos que deben tener ese foco primordial a la hora de desarrollar ese ejercicio de mejoramiento continuo. Es decir, son en esos procesos en los cuales nosotros nos debemos concentrar a la hora de aplicar diversas metodologías que permitan optimizar esos resultados. Pero, como lo mencionaba, de igual manera, los tres tipos de procesos que encontramos acá son importantes, son significativos para las empresas. Es sumamente determinante que se ejecuten de manera óptima, que se articulen cada uno de ellos con la parte en que necesita y requiere trabajar para conseguir los resultados empresariales, y de cierta manera es importante que también el objetivo que se trace cada proceso, la misión que se trate en cada uno de ellos, sea afín a los objetivos estratégicos organizacionales. De esa manera pues estaremos asegurando que desde cada apartado de la organización, que desde cada departamento o área de trabajo, se estén enfocando en el desarrollo de actividades que a futuro van a permitir que efectivamente se alcancen esos resultados planeados en un inicio en la empresa. En el primero de esos ítems encontramos a los procesos estratégicos. Esos procesos estratégicos en algunas ocasiones son conocidos también como los procesos visionarios que tiene la empresa, porque se encargan de definir las estrategias que de cierta manera la organización va a implementar dependiendo del entorno en el cual desarrolle sus actividades. Obviamente ese ejercicio de planeación se realiza con una visión a futuro, ¿no? Los procesos estratégicos son el conjunto de fases sucesivas en las cuales se analizan las necesidades y condicionantes de la sociedad, del mercado y de los accionistas para permitir las guías adecuadas al resto de procesos de la organización, con el fin de asegurar respuesta a mencionadas necesidades y condicionantes. Precisamente, pues lo que se encargan principalmente los procesos estratégicos es
Evaluar periódicamente las condiciones en las cuales se desarrollan las actividades de la empresa. Buscan estos procesos estratégicos validar cuáles han sido los cambios del entorno, validar cuáles son los cambios que se han presentado precisamente en el mercado en el cual la organización compite, y a partir de identificar esos diversos cambios, diseñar las estrategias, diseñar las acciones, diseñar las actividades que a futuro se van a desarrollar para que la organización pueda dar respuesta precisamente a esos cambios que se ha presentado, por ejemplo, en el mercado competitivo. Anteriormente nosotros encontrábamos que el ejercicio estratégico de las empresas se proyectaba a periodos muy amplios. Es decir, era común que nosotros en la visión de la compañía encontrásemos una fecha allí proyectada, una fecha que generalmente se trazaba a 5 o quizás un poco más de años. Entonces decía que para la empresa X, para el año 2026 esperamos ser una organización reconocida dentro de nuestro mercado, bueno, y los demás proyecciones que la organización tuviese. Posteriormente encontramos que ese tipo de ejercicios se acortó y dejaron de ser una proyección de 5 años a comúnmente ser proyecciones a 3 años. Las organizaciones planteaban de igual manera su visión. Para el año 2024 esperamos ser una organización con X y X característica. Y a partir de ahí obviamente se desplegaba todo el plan estratégico de cómo se implementaban esas actividades, esas acciones para ese año alcanzar esa proyección que se establecía. Hoy en día nosotros no encontramos ese tipo de características comúnmente en la estructura estratégica de las empresas. Es normal que siempre encontremos la proyección de queremos ser una organización con X y Y característica, no se fija un periodo de tiempo particular porque es imposible hoy en día debido a la dinámica de los mercados, debido precisamente a esos cambios que normalmente se presentan en términos de competitividad, que se fije un tiempo específico para determinar si el proyecto estratégico está cumpliendo o no. Es decir, debido hoy en día a la integración de mercados, a tratados de libre comercio, a la apertura de las fronteras en términos de interacción económica, el ejercicio acelerado de la globalización, también a los constantes cambios de tipo político, económico, tecnológico, ecológico, social, legal, industrial, pues todo eso ha hecho que planear una proyección a 2 años sea algo pues totalmente impensado, porque sencillamente el escenario en el cual nosotros estamos desarrollando nuestras actividades organizacionales el día de hoy va a ser muy distinto al escenario al cual mi propia organización, esa misma empresa, se va a enfrentar dentro de 2 años, va a ser totalmente distinto. Entonces, la necesidad que tienen hoy los procesos estratégicos es constantemente estar evaluando cuáles son los cambios que se presentan en el entorno organizacional, tratar de proyectar cuáles podrían ser a futuro también algunos cambios que se presenten en ese entorno, y a partir de esa proyección de igual manera realizar una planeación de las diferentes estrategias, de las diferentes acciones que la organización debería implementar, debería desarrollar en dado caso que esas situaciones, que esos casos, que esos escenarios se le lleguen a presentar a la empresa. Con eso pues la organización de cierta manera está preparada para afrontar esas mutaciones del entorno. Bien, entonces los procesos estratégicos se encargan principalmente de eso, de evaluar cuáles son las condiciones internas de la organización, conocer cuál es la capacidad, las fortalezas, debilidades que tiene la empresa, y a partir de ese conocimiento establecer las diferentes estrategias que posiblemente deba desarrollar la empresa teniendo en cuenta los cambios o teniendo en cuenta pues una proyección de los posibles mutaciones, de los posibles cambios que precisamente se presenten en el entorno competitivo. Bien, también por eso son denominados los procesos visionarios, porque de cierta manera estos procesos también se encargan de establecer una visión para la compañía, hacia dónde quieren ir las organizaciones a partir de lo que en ese momento se esté estructurando. En un segundo nivel vamos a encontrar los procesos clave.
Esos procesos clave también en algunos contextos, en, en alguna literatura, son conocidos como los procesos misionales de la empresa. Son aquellos procesos que de cierta manera ejecutan las actividades que son el core o la razón de ser de la organización, que tienen relación directa con el producto que ofrece la empresa. Los procesos que tienen contacto directo con el cliente, de hecho, son los procesos a partir de los cuales el cliente percibirá y validará eh, nuestra calidad. Buenas tardes, Ángela Adriana, bienvenida al encuentro. Cualquier inquietud que tengas, por favor, plantéala allí por el chat y yo la respondo. Bien. Esos procesos misionales o procesos clave se encargan de desarrollar las actividades propias de la empresa. Sin que se ejecuten esos procesos, de cierta manera, la empresa no podría conseguir resultados. Es decir, si la empresa lo que vende es zapatos, pues esos procesos que tengan la actividad de tomar la materia prima, cortarla, diseñar, realizar la manufactura del zapato y ponerlo ya allí a disposición del cliente, pues esos son los procesos claves. Se encargan particularmente de desarrollar las actividades propias de la organización. Por ejemplo, si la empresa es de consultoría, aquellos procesos que se encarguen directamente, únicamente, de realizar esas labores de consultoría serán los procesos clave de la organización. Van a depender, obviamente, el tipo de actividad, el sector, la economía a la cual se dedique la organización. Pero de cierta manera, como se menciona bajo el otro concepto, que los denominamos como procesos misionales, pues estos procesos se dedican puntualmente a la misión de la compañía. Son los procesos que se dedican a la actividad económica de la organización. Sobre estos procesos es sobre los cuales se debe orientar el ejercicio de mejoramiento continuo, porque estas actividades son las que realmente agregan valor al producto o al servicio que se le ofrece al cliente. A partir de estos procesos es que el cliente va a percibir que efectivamente su producto pues satisface sus necesidades, el producto realmente era lo que él esperaba, lo que él quería. Y a partir de ello es que pues, la organización puede llegar a tener una satisfacción en sus clientes y alcanzar pues, de cierta manera a futuro un mayor número de ingresos o utilidades. Por lo tanto, el foco del mejoramiento continuo debe estar orientado hacia estos procesos, a optimizar la ejecución de estas actividades, a optimizar la ejecución de estos procesos y obviamente a mejorar productividad, mejorar eficiencia y mejorar obviamente la utilización de los recursos organizacionales. ¿Bien? En tercer lugar, encontramos otros soportes, son conocidos como otros procesos, son conocidos precisamente como los procesos de soporte y en algunas ocasiones también son denominados como los procesos de apoyo. Estos procesos son los responsables de proveer a la organización de todos los recursos necesarios en cuanto a personas, maquinaria, materia prima, para generar valor agregado, valor añadido, y que es el resultado que desean o que quieren los clientes. Estos procesos de apoyo son aquellos que se encargan de suministrar los recursos necesarios para que los procesos que mencioné anteriormente, los procesos misionales, se puedan ejecutar. Son procesos obviamente muy importantes. El buen desempeño de estos procesos, el buen desarrollo de estas actividades de apoyo, pues se convierte en que precisamente los procesos misionales se ejecuten de manera correcta y esos procesos misionales también consigan muy buenos resultados. En muchas ocasiones, un mal desarrollo de un proceso de soporte puede repercutir en que un proceso misional no se lleve a ejecución y obviamente no se consiga los resultados esperados de la empresa. Por lo tanto, es sumamente significativo también orientarse a ese ejercicio de mejoramiento continuo, como lo dije anteriormente. Si bien el foco principal de ese ejercicio deben ser los procesos misionales, que son los que generan mayor valor agregado al resultado de la organización, pues estos no deben dejar de lado, no deben quedar de lado, sino que también deben ser foco de un ejercicio de mejoramiento continuo, tal vez no tan intenso como los procesos misionales, pero también deben ser objeto
de esta metodología de mejoramiento. En muchas ocasiones, muchas empresas han generado la tendencia a tercerizar este tipo de procesos a partir de entender que pues son actividades o son ejecución de labores que no son la razón de ser de la organización, no son el objetivo, no son el foco, y con la tercerización se entiende que posiblemente se puedan ahorrar costos. Bueno, eso depende de la proyección estratégica, del planteamiento estratégico que precisamente tenga esa organización. Si la organización observa que los requerimientos mínimos para suplir sus procesos misionales los puede cumplir otra organización que se dedique a esa actividad, pues bienvenido sea que pueda tercerizar ese tipo de procesos. Si no, si el manejo, por ejemplo, de información o el requerimiento de recursos internos para el desarrollo de sus actividades y esos recursos son pues muy importantes, es mucho más óptimo que se maneje de manera interna. Voy a tratar de poner un ejemplo para clarificar cómo aporta un proceso de soporte. Unos procesos de soporte, por ejemplo, pueden ser el área de contratación o el área de compras, que se encargan cada uno. En el área de contratación se encargan de pues, convocar personal externo, evaluarlo y contratarlo para ponerlo a disposición de la empresa. El área de compras se encargará de validar cuáles son los requerimientos en términos de materia prima para la organización. Como le digo, si uno de estos procesos de soporte no se ejecuta de manera adecuada, eso puede conllevar a que las áreas misionales no puedan desarrollar su actividad. Por ejemplo, si el área de compras no desarrolla adecuadamente su labor de validar cuáles son los requerimientos del área productiva para poner a disposición esa materia prima, pues puede que en algún momento esa área de producción se quede sin ese insumo para desarrollar su labor. Y este es uno de los peores escenarios en la industria. Contar con todos los elementos preparados y listos para desarrollar una labor productiva, contar con la maquinaria lista, con el mantenimiento realizado, estar pagando, por ejemplo, por el arriendo de la bodega donde está la empresa, tener allí listos a los trabajadores contratados, estar pagándoles, tener o estar pagando los servicios públicos, es decir, tener absolutamente todo listo, tener al cliente esperando, porque el cliente tal vez nos hizo un pedido de ese producto, y nosotros no poder estar desarrollando la labor porque sencillamente no hay materia prima. Entonces démonos cuenta cómo la labor de un proceso de apoyo, un proceso de soporte, es sumamente significativo para que el proceso misional, que es la labor de manufactura, pues se pueda desarrollar. ¿Bien? Estos procesos también son sumamente importantes a la hora de desarrollar actividades organizacionales. Me indicas que donde tú trabajas, el área de administrativa es un área de soporte, ¿sí? Depende de la labor que se dedique a esa área administrativa, pero en muchas ocasiones sí estas áreas administrativas se encargan precisamente de gestionar todas las labores para que las actividades de las demás áreas de la organización se puedan ejecutar, ¿no? Y darle un orden al desarrollo de todo ese flujo de funciones, y precisamente este es el soporte que permite que esas demás áreas puedan ejecutar su labor, ¿no? Es sumamente importante en muchas empresas que se lleve a cabo esa actividad. Como lo digo, hay algunas organizaciones que deciden tercerizar algunos de estos procesos, son decisiones de cada empresa, eh, dependerá de la visión estratégica que tenga cada organización. Para algunas organizaciones, por ejemplo, eh, si no realizan un ejercicio de contratación periódico, pues se entiende que perfectamente ese ejercicio de contratación que lo realicen por allí esporádicamente podrían tercerizarlo, podrían contratar a alguna organización que puntualmente se dedique a esa labor, que ya tenga unos procesos de contratación muy bien estructurados, que tenga una experiencia dentro del mercado, y con eso evitaré que mi empresa por allí tenga que estar incurriendo en gastos, tal vez en algún personal que pues no se utilice normalmente en el día a día,
y que de cierta manera pues esté ejecutando procedimientos que la organización no tiene muy bien estructurados o no tiene mucho conocimiento. Entonces de esa manera, pues si lo vemos desde esa perspectiva estratégica, posiblemente sea un beneficio para esa organización, pero como lo digo, va a depender de cada escenario. Ahora bien, es importante que nosotros diferenciemos los conceptos de proceso y procedimiento. Es normal, es común que se tienda a mencionar equivocamente, incluso a mí me pasa, yo a veces defino el concepto de proceso y cuando estoy hablando digo procedimiento y viceversa. Pero es importante que nosotros tengamos claro, más allá de que en algunas ocasiones nos equivoquemos mencionándolo, pues tengamos claro cuáles son las actividades puntuales a las cuales se dedica cada uno. Los procesos son un conjunto de actividades que se desarrollan con el objetivo de darle valor agregado a un fin, a un producto terminado o semi-elaborado que finalmente se le va a ofrecer a un consumidor final. Cada uno de los procesos tiene un conjunto de insumos, de entradas, que pues al ser tratadas por esas actividades internas del proceso, se les va a generar un valor agregado que finalmente se producirá para ese output o la salida. Los procedimientos son la descripción detallada de esas actividades internas que se elaboran dentro del proceso. Los procedimientos serán la metodología de trabajo por medio de la cual se desarrollan ese conjunto de trabajos, ese conjunto de actividades, ese conjunto de tareas propias del proceso. Por lo tanto, nosotros podemos hacernos una idea que un proceso está compuesto por varios procedimientos que permiten que obviamente se consigan sus resultados. Bien. ¿Cómo podemos dividir normalmente los procesos en el entorno organizacional? Vamos a encontrar un tipo de proceso que son los macroprocesos. Son los procesos globales de la organización que tienen un gran alcance. En muchas ocasiones son trabajados de manera transversal dentro de la empresa, es decir, que no solamente están a cargo de un área de trabajo, sino que para poder ejecutarse o para que precisamente se tenga en cuenta desde su inicio hasta su fin, pues es llevado a cabo por diferentes departamentos de la empresa. Por otra parte, vamos a encontrar los microprocesos o subprocesos, que son procesos muy detallados, procesos muy puntuales, que su ejecución no va a requerir de la intervención de varios individuos, sino que en algunas ocasiones un solo trabajador, un solo colaborador de la empresa podrá hacerse cargo de la ejecución de ese microproceso. Son procesos, de cierta manera, por decirlo de alguna forma, procesos simples. ¿Qué tipo? Perdón. ¿Qué tipo normalmente de procesos se describen dentro de la organización? Se describen. Ya vimos la clasificación que nosotros podemos encontrar normalmente dentro de las empresas, pero no es común que dentro de la empresa se denomine a los procesos estratégicos. Ese concepto no es algo que nosotros lo escuchemos o no vamos a escuchar tampoco procesos clave o procesos misionales. Sí vamos a escuchar procesos gerenciales, cuando se habla del gerenciamiento de la organización y estamos hablando del establecimiento de la estrategia corporativa, del establecimiento, el manejo de las relaciones con los elementos externos a la organización y la transformación de la cultura organizacional. Cuando hablamos de cultura organizacional es aquello inherente a la empresa que determina cuál es el comportamiento, por decirlo en algunas palabras, normal que tiene un trabajador dentro de la organización. Es la manera en que un trabajador manifiesta el compromiso frente a los objetivos organizacionales. Yo siempre trato de ejemplificar lo mismo. Cuando nosotros llegamos nuevos a una empresa, lo que primero tratamos de identificar es eso, la cultura organizacional. Cómo se visten nuestros compañeros de trabajo, si visten siempre eh, formal o semiformal o incluso hasta informal. Cómo responden, por ejemplo, los correos electrónicos, cuánto tiempo se tardan en el almuerzo, si se toman la hora exacta o se toman más tiempo. Tratamos de ver qué tipo de reglamentos son seguidos a rajatabla o cuáles pues puede uno pasarse sin tener una sanción
muy significativa. Es prácticamente la cultura organizacional, esos elementos y valores propios de la organización que no están escritos en un documento y que de cierta manera definen el comportamiento normal que tiene un trabajador dentro de la empresa. Por otro lado están los procesos operativos. Eh, Esos procesos operativos son los procesos misionales de la empresa, los procesos clave, ese conjunto de actividades que desarrolla la empresa para obtener los resultados puntuales que se les desean ofrecer a los clientes o consumidores. Eh, Me dices que en las entidades estatales se conocen como procesos estratégicos. Sí, es posible. Digamos que también en organizaciones privadas posiblemente también, pero lo más común es que se manejen otro tipo de conceptos. No es tan normal que se conozcan como procesos estratégicos y estos siguientes como por ejemplo procesos misionales. No es común que uno escuche ese concepto, pero puede que también se aparezcan. Lo más normal, por ejemplo, en este caso es que se conozcan como procesos operativos, las operaciones internas de la compañía, aquellas actividades que se encargan de generar valor al resultado que se le entrega al consumidor. Y el tercero sí es normalmente conocido como proceso de soporte o las actividades de soporte, como lo dije anteriormente también en algunas ocasiones como procesos o actividades de apoyo. Ya las describimos como a todas aquellas que nos permiten pues asignar recursos o asignar elementos a los procesos operativos para que los mismos puedan desarrollarse o puedan ejecutarse. Ahora bien, ¿cómo se realiza normalmente el ejercicio de identificación de procesos? Hay dos tipos principalmente establecidos, o podemos mencionarlos en grandes rasgos, el modelo estructurado y el modelo creativo. Obviamente, eh, dentro de cada uno de ellos va a depender de las características de la organización y de si tiene la capacidad de propiamente diseñar y desarrollar modelos para que puedan identificarse esas actividades de valor. Dentro del modelo estructurado estamos hablando de aquellas metodologías que ya han sido desarrolladas, que han sido implementadas en el contexto organizacional y por medio de las cuales se han podido identificar el desarrollo de procesos dentro de las empresas. Estamos hablando, por ejemplo, del modelo IDEFO, o el modelo de identificación de procesos internacionales establecido pues bajo una norma ISO en el cual pues establece ciertas características para que la organización pueda identificar cuáles son los procesos que se ejecutan dentro de su accionar interno. Ahora bien, ¿qué tiene de características estos modelos estructurados? Son modelos que han sido diseñados de manera previa, han sido diseñados bajo las características y bajo las condiciones de otras organizaciones. Por lo tanto, pues va a tener como ventaja que son modelos que han sido probados, es decir, que efectivamente, pues al tener una historia y al tener una ejecución previa, sabemos que consiguen unos resultados. Son modelos que obviamente ya han alcanzado unos resultados positivos previamente, que han sido comprobados, que precisamente al estar ya conformados, pues ofrecen esa seguridad de que posiblemente al implementarlos dentro de nuestro ejercicio organizacional, pues seguramente nosotros vamos a conseguir algunos resultados. Pero a su vez tiene cierto tipo de desventajas. Y es que obviamente estos modelos han sido diseñados bajo otros contextos, han sido diseñados para otras organizaciones. Y por lo tanto, como absolutamente cualquier tipo de metodología, cualquier tipo de herramienta que yo vaya a implementar en mi empresa, pues al ser diseñada para otro tipo de organización, sencillamente yo estoy eh, ajustando algo que no viene a la medida de mi empresa y voy a terminar ajustando mi organización para que se acople a esos lineamientos que están allí definidos en la metodología. Entonces, de cierta manera, estaré tratando de implementar algo que no está a la medida de mi organización, pero que de igual manera me va a generar algún tipo de resultados. Pero cuando yo deseo diseñar algo que esté a la medida de mi empresa, que yo pueda pues desarrollarlo de manera eh, mucho más adecuada para lo que es la estructura de mi organización, existen precisamente los modelos creativos.
Este modelo creativo va a depender obviamente de la capacidad que tenga la organización para dedicar un personal a desarrollar ese tipo de funciones, ese tipo de actividades puntuales, pero pues va a tener la posibilidad como principal ventaja pues poder desarrollar, poder diseñar un modelo propio de la organización que se adapte a las necesidades, que se adapte a las características propias de la empresa y no tener que allí ir a implementar otro que ha sido diseñado para otra organización con características muy distintas. ¿Qué desventajas tiene? Que obviamente pues estamos ingresando a un campo desconocido, estamos generando una incertidumbre grande porque vamos a desarrollar un conjunto de actividades de las cuales desconocemos cuáles posiblemente sean los resultados alcanzados. ¿Bien? Finalmente, hablaba yo hace algún momento sobre ese ejercicio de mejoramiento continuo, un ejercicio que ha sido mencionado a lo largo de los años por medio de las normatividades de calidad que establecen como un ítem que maximiza los resultados organizacionales, que de cierta manera a partir de identificar una administración por procesos dentro de la organización podremos concentrarnos en tratar de optimizar cada uno de esos procesos y así en términos generales posteriormente nosotros vamos a optimizar el resultado final que consigue la organización. Este ejercicio de mejoramiento continuo también maximiza la relación que tiene la organización con sus clientes, porque de cierta manera procura que se identifiquen las necesidades, que se identifiquen los requerimientos básicos que tienen los consumidores sobre lo que ofrece la empresa. A partir de identificar esos requerimientos básicos, pues se transforman esos requerimientos en objetivos que lleguen o puedan ser alcanzados por parte del equipo operativo de la empresa, ¿no? Recordemos, esos procesos operativos o procesos clave o procesos misionales. Al identificar esos elementos que se desarrollan por parte de esos procesos operativos, vamos a concentrarnos en que cada uno de esos procesos entienda su aporte a ese resultado que percibe el cliente, entienda cuál es la manera en que su actividad puede repercutir en la satisfacción de ese consumidor y a partir de ello también pues evaluemos cómo se están desarrollando las actividades dentro de ese procedimiento en particular para tratar de identificar oportunidades de mejora, oportunidades de optimización a esos procedimientos y sencillamente pues posteriormente tratar de que esas actividades implementada la mejora pues permita que efectivamente se cumpla con esos requerimientos que había establecido el cliente para posteriormente realizar nuevamente una evaluación de ese nivel de satisfacción y validar si se han conseguido los resultados esperados o no y volver a continuar con el mismo ejercicio de mejoramiento, partiendo de una premisa principal y es que todo proceso es susceptible a mejora. Bien, mi estimada Ángela Adriana, te doy el espacio para que me comentes si tienes alguna inquietud, alguna duda, algún comentario sobre nuestra sesión sincrónica. You are now muted. You are now unmuted. Perfecta, Ángela. Muchísimas gracias por tu respuesta y muchísimas gracias también por tu participación en el encuentro sincrónico. Para los demás compañeros, pues recuerden, cualquier inquietud, duda, no olviden escribirme por medio del correo electrónico de la plataforma. También para todos la invitación a participar en nuestro próximo encuentro sincrónico. Yo sé que no siempre es fácil conectarse, más aún en estos espacios a esta hora, pero todos aquellos que puedan conectarse de acuerdo a lo que está programado el siguiente encuentro sincrónico, pues bienvenidos a estos espacios. Muchísimas gracias nuevamente a Ángela Adriana. A los demás, pues nuevamente les recuerdo cualquier duda, cualquier inquietud, escríbanme al correo electrónico, yo voy a estar allí pendiente a resolver todas sus dudas e inquietudes. Muchísimas gracias, les deseo una feliz tarde noche y nos estaremos encontrando próximamente en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias y hasta pronto.